Hoy en Radio Resultados. Hoy se conmemora a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Hernán Bermúdez Requena ya se encuentra en México para ser procesado. Cae el líder de la Choquiza. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Sean bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados en este viernes 19 de septiembre. Le lleva para ustedes la información a los Reyes. Quédese en sintonía porque aquí comenzamos. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta de México, antes de dar inicio a su conferencia mañanera de este viernes 19 de septiembre, procedió a izar a media asta el lábaro patrio en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, y después dijo lo siguiente. Bueno, hoy es 19 de septiembre, se hace este evento de recuerdo, de rememoranza a todos aquellos que perdieron la vida en los dos sismos, 1985 y 2017. Nuestro cariño, abrazo a todos aquellos que perdieron un familiar en los sismos del 85 y del 17. Olivia Salomón, titular de la Lotería Nacional, informó que el gran sorteo especial del 15 de septiembre recaudó 338.5 millones de pesos, superando la meta en más de 115 millones. Informó cuántos premios principales se entregaron y en qué ciudades tuvieron más venta de boletos. Al cierre del sorteo, las ventas fueron de 338.5 millones de pesos. Aquí presentamos los estados que generaron mayores ventas de este sorteo: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz. Muchas felicidades. De acuerdo con los resultados del sorteo, el monto de premios a pagar es de 222.6 millones de pesos, que corresponde a los números premiados que fueron vendidos. Los números ganadores vendidos del premio mayor de 25.5 millones de pesos cada uno cayeron: 3 en Ciudad de México, 1 en Morelos, 1 en Tabasco y 1 en venta digital. Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que los recursos obtenidos del sorteo 303 de la Lotería Nacional, realizado en honor a los migrantes mexicanos, se destinarán íntegramente a atender las necesidades más urgentes de nuestros connacionales. Pueden tener ustedes la más absoluta certeza que esos recursos van a ser ejercidos de manera muy escrupulosa, lo más eficiente que podamos, dirigidos específicamente, ahora les comentaré, para apoyar las necesidades más apremiantes de nuestras y nuestros hermanos migrantes. En su totalidad van a ser ejercidos exclusivamente con ese propósito a través de la Unidad Paramédica del Norte. La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, informó que las leyes secundarias de la reforma judicial ya se analizan en el Senado, buscan agilizar resoluciones tributarias y fortalecer justicia pronta y expedita. Las adecuaciones normativas están relacionadas con la reforma constitucional que se publicó el 15 de septiembre del año pasado, de 2024. En esa reforma se establecen los artículos 17 y 20 los plazos procesales para emitir resoluciones en materia tributaria, en donde deberán resolver los juzgadores en un plazo máximo de 6 meses, y en materia penal 4 meses si se trata de delitos que no excedan de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excede este tiempo. En esa reforma se buscó también hacer efectivo entonces el principio de una justicia pronta y expedita. La presidenta Claudia Sheinbaum detalla que México no tuvo las pruebas suficientes para acusar de lavado de dinero a Hilda Araceli Brown tras los señalamientos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos por nexos con la Malliza. Pues tendría que presentar ellos las pruebas, Estados Unidos. Si Estados Unidos presenta todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. No presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar desde aquí
aquí las cuentas, sino son las sanciones que establecen a sus cuentas desde los Estados Unidos. Si hubiera más información, nosotros no vamos a proteger a nadie, pero hasta ahora no se consideró por parte de la UIF que no había suficiente información para proceder desde México. Nacional. El exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder criminal Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, llegó a Toluca la tarde de este jueves en un avión de la FGR tras ser detenido en Paraguay el 12 de septiembre. La aeronave realizó escalas en Bogotá y Tapachula, donde permaneció más de 6 horas. A su arribo a Toluca fue recibido por Fuerzas Armadas para trasladarlo al penal de máxima seguridad del Altiplano. México y Canadá acordaron un plan de acción conjunto para encarar la revisión del TEMEC y así fortalecer la competitividad de América del Norte. La presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney destacaron que la integración trilateral es clave para competir a nivel mundial y no marginar a Estados Unidos en las negociaciones. Además, coincidieron en reforzar la cooperación en seguridad y ciberseguridad. Este 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo simulacro nacional en memoria de los sismos de 1985 y 2017. La hipótesis fue de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, afectando a 11 estados del país, incluida la Ciudad de México. A las 12 del mediodía sonó la alerta sísmica en altavoces, radio y televisión, y por primera vez el gobierno envió un alertamiento a 80 millones de celulares. En Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, el simulacro fue por huracán. En Durango, Guanajuato y Tamaulipas por un incendio urbano y en Baja California por tsunami. El senador priista Alejandro Moreno fue removido de la presidencia de la Comisión de Marina tras la salida de un integrante de su bancada al partido Movimiento Ciudadano. La Junta de Coordinación Política explicó que la proporcionalidad cambió, por lo que Morena asumirá esa comisión y la vicepresidencia en la mesa directiva. Moreno acusó revanchismo y autoritarismo de parte de Morena, señalando complicidad del gobierno con el crimen organizado, y anunció una gira internacional para denunciar lo que llamó un narcogobierno terrorista. Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia subió a 25. Se mantienen 21 personas internadas en distintos hospitales, mientras que 38 ya fueron dadas de alta. La fiscal Berta Alcalde informó que aún hay 2 personas sin que se puedan identificar. Un hombre que lamentablemente ya murió y una joven que permanece grave en el Hospital Magdalena de las Salinas. Información de los estados. Un juez federal en Almoloya de Juárez vinculó a proceso a Alejandro Gilmer Mendoza, alias El Choco, líder del grupo delictivo La Choquiza, y a su cómplice Luis Alberto Cadena. Se les acusa de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en modalidad express. La FGR informó que ambos permanecerán en prisión preventiva en el Cerezo del Altiplano. La investigación inició por una denuncia anónima que reveló operaciones de secuestro, extorsión y narcotráfico en Ecatepec. Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, junto a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas, realizaron nuevas protestas en Chilpancingo. Tomaron la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol, donde repartieron volantes y permitieron el paso libre. Exigen avances en la investigación, acceso a documentos en poder del ejército y la extradición de Tomás Herón. Denunciaron que a 11 años de la desaparición no hay justicia y acusaron indiferencia de la presidenta Sheinbaum. Las movilizaciones continuarán hasta el 26 de septiembre, cuando se cumplan 11 años del caso Ayotzinapa. El Congreso de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Seguridad Escolar y a la Ley Estatal de Educación. Con ellas queda prohibida la reproducción de narcocorridos o música que haga apología del delito en escuelas, y se establece un protocolo único contra abuso y maltrato infantil. La bancada panista, autora de la propuesta, señaló que la violencia familiar es un problema alarmante con más de 12,000 casos en 2021. Economía.
El subsecretario de Tesoro de Estados Unidos, John K. Hurley, afirmó en una reunión con la Asociación de Bancos de México que el sector financiero juega un papel clave en frenar el financiamiento ilícito de los cárteles. Destacó que los avisos y alertas públicas del Tesoro ayudan a los bancos a reforzar el cumplimiento normativo. La reunión en Ciudad de México se enfocó en fortalecer la cooperación contra el lavado de dinero y frenar el flujo del fentanilo hacia Estados Unidos. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes lluvias intensas en gran parte del país. Una baja presión frente a Oaxaca y la onda tropical número 33, junto con la humedad del Golfo, provocarán lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. También se pronostican chubascos en Baja California Sur, la Ciudad de México, el Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Internacional. Un sismo de magnitud 7.8 sacudió este jueves el Pacífico frente a la península de Kamchatka en Rusia. El epicentro se localizó a 145 kilómetros de Petropavlovsk-Kamchatsky, a 10 kilómetros de profundidad, así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento provocó la emisión de una alerta de tsunami para las costas cercanas. Autoridades locales, encabezadas por el gobernador Vladimir Solodov, activaron la máxima alerta de emergencia para atender cualquier eventualidad. Estados Unidos vetó nuevamente en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que pedía un cese inmediato y permanente del fuego en Gaza. Los otros 14 miembros del Consejo respaldaron la iniciativa presentada tras la declaración de la hambruna de la ONU por la guerra de casi 2 años entre Israel y Hamás. Washington defendió su decisión al señalar que Hamás debe liberar a rehenes y rendirse. El veto se dio mientras Israel intensificaba su ofensiva terrestre y aérea en Gaza, que obliga a miles de palestinos a desplazarse hacia el sur. Hemos llegado al final del resumen de noticias de Radio Resultados. Gracias por escucharnos. Síganos en redes sociales. Estamos en todas como Radio Resultados. Que tengan un excelente fin de semana. Radio Resultados.